Empezar por fin con el resumen de la unidad 2 y les recuerdo que estos son resúmenes. De hecho, aquí en la tarea, vaya la redundancia, va a ser otro resumen de lo que es el Easy, pero aquí hay que tener en cuenta que solo tienen dos fuentes posibles. Una es sacarla directamente del libro electrónico o libro físico si es que lo tienen. Los que no tengan libro electrónico me dicen y les paso el link de descarga, o sacarlo de estas diapositivas. Lo más conveniente o lo que yo les sugiero es sacarlo del libro y los que si tienen dudas de estas diapositivas. ¿Por qué? Porque aquí solo tomo los puntos principales. Si ven, van a ser solo como unas 7, 8 presentaciones, que es muy poco, mientras que en el libro son varias hojas de información con fechas, con ejemplos. Así que yo les recomiendo buscarlas de esas dos fuentes. ¿Por qué no les digo que busquen de internet? Porque el sistema Easy se aplicó en varios países. Y si ustedes buscan en internet, ponen el sistema económico Easy, les va a salir en general, les va a salir de Argentina, de Colombia, de Uruguay. Y pues la información, aunque es básicamente el mismo modelo, cada país lo adecua a sus importaciones, exportaciones, a su economía local, así que sí tienen cierta diferencia. Sin embargo, tanto en esta diapositiva, bueno, en este video, como en el libro, solo se habla de México, que es la información que nos importa a nosotros, porque recuerden que la materia es sociedad mexicana. Así que el trabajo de esta semana va a ser hacer un resumen sobre el sistema económico por sustitución de importaciones ICI, que se encuentra al inicio de la unidad 2. Empecemos. Primero vamos a ver en general qué es un modelo económico. Un modelo económico es cuando se aplican ciertas políticas económicas, que las políticas económicas son las herramientas de la intervención del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos que pueden ser el crecimiento económico, la protección de la moneda, eh, fomento de empleos, mm, incluso retener la devaluación. Ahí depende del país y del momento lo que quiera hacer. Entonces van a aplicar ciertas políticas económicas u otras. Ahorita vamos a ver tres ejemplos de económicas principales del ICI que se aplicaron en el siglo pasado, pero ahorita vamos a llegar a ello. Nada más hay que dejar en claro que un modelo económico es aplicar ciertas políticas económicas dependiendo del caso. ¿Qué es una política económica? Es una forma de actuar. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un salón. Si en el salón de repente se mancha mucho de comida o hay migajas o se empieza a haber hormigas en el salón por la comida que dejan, entonces se instala una política. ¿Cuál es el problema? El salón está sucio y en el salón hay hormigas. ¿Cuál sería la política? ¿Saben qué? No comer dentro del salón. Coman en la cafetería, coman ahí fuera, y ya cuando coman, entran. Esa sería una política, es una manera de actuar. Sigamos. Ahora vamos a ver los dos modelos principales que se aplicaron en México en el siglo pasado y que uno incluso sigue hasta el actual. Pero de tarea solo vamos a hacer el primero. De hecho, aquí nada más vamos a hacer el primero y la siguiente semana o a finales de esta vamos a ver el segundo, que es el neoclásico. Vamos a leer aquí el pequeño resumen. Para entender la construcción de México contemporáneo, hablemos de los modelos de desarrollo impulsados de 1940 a la actualidad. Aquí una pequeña pausa de la lectura, que es, aunque se instaló oficialmente en 1940, el modelo Easy se implementó como política económica 5 años antes, en 1935. Sigamos con la lectura. El primero de ellos, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o por sus siglas Easy, también denominado de crecimiento hacia adentro, se implementó entre 1934 y 1985. Otra pequeña pausa.
aunque se puso en diciembre del 34, entró en vigor hasta el 35, como les he dicho. Y aunque aquí dice que terminó en el 85, en el 82 se implementó el modelo neoclásico como oficial en México. Entonces estuvieron conviviendo esos dos modelos que eran totalmente contrarios. Sin embargo, como el presidente, en ese caso Miguel Alemán, el recién presidente, apoyaba al sistema neoclásico, que es el segundo que vamos a ver, entonces el ICI quedó solo como, digamos, como en el papel. Decía, no, pues México sigue aplicando este modelo en teoría, aunque en la realidad no se aplicaba, se estaba cambiando. Sigamos con la lectura. Aproximadamente el segundo modelo, el neoliberal o neoclásico, es de crecimiento hacia afuera. Tiene, tiene un desenvolvimiento desde el 1985 a 1982 al 85 hasta la actualidad, que es lo que les acaba de mencionar, ¿no? Que en el 82 y es cuando se hace este cambio. Aquí hay dos cositas que dice que el ICI es de crecimiento hacia adentro y el neoliberal es de crecimiento hacia afuera. ¿A qué se refiere esto? Que uno, el primero, el ICI, la apuesta al producto nacional, a que los mexicanos eh, consuman productos mexicanos, y en el otro, el de crecimiento hacia afuera, que es el neoliberal, es que tanto México exporte como reciba importaciones, entrada y salida de dinero. Pero ahorita vamos a centrarnos en lo que es el ICI, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Vamos a leer la pequeña intro, que es: este modelo fue adoptado por varios países después de la Primera Guerra Mundial, o sea, a finales de la segunda década del siglo XX, y la Gran Depresión, que fue en 1929 en Estados Unidos y que por ende afectó a México, porque recuerden que durante muchos siglos México ha dependido de Estados Unidos, de las cosas que importamos hacia allá. Y si Estados Unidos entra en crisis, como actualmente, Estados Unidos no tiene dinero para comprar. Entonces nosotros tenemos producto, pero no hay nadie que nos los compre, entonces nosotros no tenemos dinero y nos quedamos con el producto. Igual que en la actualidad está pasando con el COVID, Estados Unidos entró en una pequeña recesión, entonces disminuyó mucho las compras de producto externo, como el mexicano. Así que a nosotros no poderle vender producto, pues nosotros tenemos una entrada menor de dinero. Es lo mismo que pasaba en esos años. Había una guerra que hizo que todo el mercado europeo se estancara, o sea, que ni exportaran ni importaran, o sea, no compraban ni vendían. Y luego para México llegó como la cerecita del pastel, que fue la Gran Depresión de Estados Unidos, que entonces nuestro único comprador en ese entonces, ya que Europa estaba fuera del mapa por la Primera Guerra, y Estados Unidos por la Gran Depresión también se salió, entonces México no tenía a quién venderle los productos. Este modelo fue sigamos leyendo, este modelo fue especialmente popular en América Latina debido a que muchos de los productos traídos de Europa escaseaban debido a varios factores como diversos conflictos armados, como la Primera Guerra Mundial, rebeliones y revoluciones, y crisis económicas como la de Estados Unidos, como el efecto whisky en Rusia, sí, en Rusia, no, en efecto vodka, fue en Rusia, perdón. Sigamos con la lectura. Se puede resumir este modelo como el dejar de importar productos extranjeros y comenzar a consumir la producción del país de origen. ¿A qué se refieren? El producto que hace el mexicano o las empresas mexicanas sea producido y consumido por los mismos mexicanos. Si alguien pone una empresa de jugos típicos, de jugos en general, entonces que esos productos, esos jugos, en lugar de venderlos a Estados Unidos, de venderlo a Uruguay, de vendérselo a Europa,
que se vendan en establecimientos mexicanos, o sea que aquí mismo ustedes los puedan comprar. Un ejemplo de esto sería eh, la, la soda Jarritos, no sé si la conozcan, que es una soda pues hecha en México. Es una soda mexicana que tiene diversos sabores como piña, jamaica, tamarindo y uva y no sé qué otros más. Entonces ahí era la cosa era vender que esos mismos productos se hicieran aquí en México y se vendieran aquí en México para sustituir a las importaciones. Por ejemplo, Pepsi, Coca-Cola, 7-Up, que esas quedaran como de lado y vender producto mexicano. ¿Por qué? Porque esos son productos estadounidenses que, pues, al fin y al cabo, aunque a México le toca una parte de ese dinero, el resto se va directamente a los dueños de la empresa, que eran, pues, dueños estadounidenses. Y lo que se buscaba es que el dinero se quedara en México en ese entonces. Que el mexicano produciera y comprara productos mexicanos. Que el lugar que tú fueras y dijeras, ah, pues mira, aquí está una Jarritos, mejor me llevo la Jarritos, porque es mejor, es más barata, tiene mejor sabor, es más sana, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trataba el sistema Easy. Sigamos leyendo. Tres de sus propuestas centrales del modelo de institución de importaciones recuerde que aquí estas serían las tres principales políticas económicas que se están manejando en este modelo económico, que es la primera propuesta fue la participación del gobierno, la segunda fue las políticas expansionistas que activen la economía y la tercera la producción de bienes en el país para no depender de los bienes en el exterior. Ahora vamos a explicar cada una de ellas, no se preocupen. Vamos a empezar obviamente pues, por la primera, que es el gobierno participa. Recuerdo que la primera es fuerte participación del gobierno. ¿Pero en qué? Ahora vamos a ver, el gobierno participa en la activación de la economía por medio de inversiones en obras públicas y en aumento de la demanda agregada, consumos e inversión. Por ejemplo, aquí sería que el gobierno se encarga de la mayoría de la infraestructura para la demanda agregada. Véase carreteras, véase mejoramiento de la maquinaria de aquel entonces. Em, Aquí también entraría en lo de demanda agregada y participación del gobierno en la creación de escuelas, en la creación de hospitales también, porque recuerda que todo esto es demanda agregada. Si tú tienes una población sana, eso también ayuda porque aunque no toda la población sea trabajadora, esto obviamente beneficia de segunda mano a los trabajadores, buenas carreteras en servicio para los envíos y las entregas, eh, mm, material de transporte como podrían ser camiones. En teoría era mejorar la infraestructura del país, todo lo que se pudiera, para que éstas se pudieran comparar con las potencias, ¿no? Que dijeran, que en Estados Unidos, en una fábrica de autos, tienen tal robot o tal herramienta que les ayuda a construir los autos 3 horas más rápido que nosotros. Ok, vamos el gobierno a invertir para comprar esa maquinaria o esos robots que nos ayuden. Pues un ejemplo de ahí sería los Volkswagen, que por aquella época México mejoró tanto la industria que fueron uno de los mayores productores de Volkswagen pues, del mundo, ¿no? En esa época. Entonces aquí en resumen, primera propuesta, el gobierno va a sacar para mejorar toda la infraestructura que pueda. Propuesta 2. Se establece una política relativa de reactivación de la economía. Una de las más importantes fue bajar los impuestos y las tasas de interés. Ahorita vamos a explicar un poquito bien todo esto. Hacer esto en combinación con las otras propuestas tenía mucho sentido, ya que al pagar poco al gobierno, los habitantes, o sea, ustedes y yo,
tienen más dinero para gastar y tenían una tasa de interés menor al pedir préstamos para invertir en empresas propias. Entonces aquí, si actualmente, por ejemplo, aquí tenemos un impuesto del 16, creo, o no sé si el resto del país es 16, tenemos un impuesto aquí, ¿no? Que tú vas y compras algo al Oxxo y si te costaba 100 pesos, pues por los impuestos ahora son 110 pesos. Entonces, ¿qué pasa cuando te bajan los impuestos? Entonces, si tú ibas a pagar 110 pesos, pues ahora vas a pagar 103 pesos. Te estás ahorrando 7 pesos, que pues esos 7 pesos después te lo vas a gastar comprando otra cosa. Si tú querías poner una tiendita, querías poner una barbería, querías comprar algo caro como un auto o una casa, y tú pides un préstamo, en el préstamo te cobra un interés. O sea, si tú pides 100,000 pesos, tienes que pagar 100,000 pesos más un extra. Digamos, tú pides 100,000 pesos y tienes que pagar 130,000 pesos. Por eso, en 30,000 pesos de intereses. Sin embargo, si te reducen los intereses, en lugar de pagar 30,000 pesos más, solo vas a pagar 15,000 pesos más, ¿no? Ahí te estás ahorrando dinero. Y la idea del gobierno es, si la gente tiene más dinero, entonces la gente va a gastar más ese dinero que le sobra en comprar más cosas. Esa es la idea en aquel entonces. Sin embargo, eh, esta propuesta a largo plazo con la primera es lo que hizo que este sistema no fuera sostenible. ¿A qué me refiero? La primera dice que el gobierno va a poner de su bolsillo y va a hacer hospitales, va a hacer escuelas, calles que cuestan miles de millones de pesos. Y entonces ahí el gobierno está gastando mucho dinero. Y esta segunda nos dice que el gobierno va a bajar los impuestos. ¿Qué pasa si bajas los impuestos? Entonces el gobierno tiene menos dinero. Entonces aquí se combinan las dos. El gobierno gasta mucho dinero, pero tiene poco dinero de entrada. Esto a la larga, cuando pasaron varios años del sistema Easy, esto fue lo que hizo que ya no se pudiera seguir sosteniendo. Porque el gobierno literalmente se quedó sin dinero, en números rojos. Y si tenemos una gran infraestructura, tenemos buenas calles, buenos edificios, buena maquinaria para la época, pero el gobierno ya no tiene dinero y ¿qué hace? Pide prestado. Cuando pide prestado, entonces es cuando empieza a endeudarse aún más. Sin embargo, todavía nos falta la última de nuestras propuestas. Vamos a verla antes de dejarlo, que es propuesta 3. Se fomentó la industria privada nacional por medio de la protección económica, además de medidas más importantes que fueron imponer limitaciones a la entrada de productos extranjeros similares a productos nacionales. He aquí el ejemplo que estamos mencionando antes de las sodas, que si, si aquí en México tenemos jarritos de naranja, entonces la Fanta de naranja hay que impedir que entre. ¿Sabes qué? Puedes meter sodas que no hagamos aquí. Sodas de sabores diferentes, pero si vas a traernos una soda que aquí tenemos un producto mexicano que es idéntico a él, sabe igual y lo vende más barato, pues ¿sabes qué? Tienes dos opciones. O pagas un impuesto extra para meterlo, que eso va a hacer que el producto sea más caro al final, o pues simplemente no lo traes. Era esas dos, ¿no? Segundo, impuestos de aranceles, que es lo mismo que les digo que si aquí cuando una empresa extranjera quiere introducir su producto a territorio mexicano, tienen que pagar un arancel, que es un impuesto de entrada. Aquí lo que se hizo es aumentarlos un poco. Si Coca-Cola quiere enviar producto para acá, ok, le vamos a cobrar cierta cantidad por cada camión que entre Coca-Cola a México. Y último, comercialización y producción de productos nacionales, que es, vamos a fomentar la industria nacional. Vamos a permitirles otros préstamos a los empresarios mexicanos. Si alguien quiere iniciar un negocio, vamos a darle las facilidades, aparte que se habló de reducir los intereses en los préstamos.
el gobierno le iba a dar ciertas facilidades. Esto, al principio otra vez, fue buena idea y ayudó a que la economía se reactivara. Había muchas empresas familiares, muchas microempresas. Sin embargo, muchas empezaron a hacer productos de mala calidad. ¿A qué me refiero con de mala calidad? Que no tenían un estándar mínimo. Supongamos una empresa de yogurts, pero los yogurts se echaban a perder a las 2 semanas. ¿Por qué? Por mala estándar de calidad, porque no tenían eh, el cuidado adecuado, no seguían ciertas normas de higiene. Eso hizo que hubiera mucho producto nacional que no fuera bien aceptado. Claro, había productos muy buenos en la época, pero otros que eran muy mal recibidos. Es de ahí que hasta la fecha todavía se tiene como el producto mexicano. Los mismos mexicanos, no creen que en el extranjero, sino que muchos mexicanos, sobre todo ya los más mayores, tienen como los productos nacionales como no tan buenos. ¿Por qué? Porque había productos muy buenos, pero en la minoría, ya que como había tanta gente que quería aprovecharse de estas facilidades para poner un negocio, pues ponía su negocio, pero no lo planeaba bien y entonces hacía cosas de mala calidad, por no decirlo de otra manera, que o no servían, no cumplían lo que prometían, o simplemente se echaban a perder antes de lo previsto. Esto posteriormente hizo que toda la infraestructura que se había hecho, pues no se aprovechara al 100%. ¿Por qué? Porque si hacían 3 fábricas, solo una producía productos buenos y las otras dos, pues básicamente hacían basura, que no se ve, que no se compraba, pues no se vendía ni se compraba. Entonces, habían hecho 2 fábricas totalmente equipadas para nada, que no producían dinero. Entonces, eso hizo o contribuyó a que la economía fuera de pique hasta 1982, que es cuando empieza la transición al sistema neoliberal. Pero eso ya lo vamos a ver en el próximo, cuando nos toque ver el sistema neoliberal. Aquí les recuerdo, vamos a hacer un resumen preferentemente del libro. Ya o sea, lean el libro y hagan un resumen. Puede ser en, que lo escriban en un cuaderno, tomen foto, que lo hagan en PowerPoint, que lo hagan en audio y me manden los audios, que hagan eh, lo hagan en imagen, no sé cómo lo quieran hacer. La única forma es que me lo puedan enviar y que yo lo pueda abrir. O sea, no lo hagan en una aplicación rara que encuentren, en una aplicación común que sea para escribir, de presentaciones, eh, incluso de captura de pantalla o audio. Algo que yo pueda revisárselos. Entonces, espero, si tienen dudas, espero recibir sus dudas. Y también pues espero sus tareas de esta semana, ¿no? Que es el resumen.